Arquitectura prerrománica europea, siglos IX y X después de Cristo. Para hablar de esta arquitectura, primero vamos a mencionar lo que se llamó el Imperio Carolingio. Los herederos del Imperio Romano fueron sucumbiendo frente a los nuevos pueblos invasores, es decir, estos primeros 5 siglos después de la caída del Imperio Romano fue un tiempo de constantes invasiones y guerras. Tanto los bizantinos como los italogodos, los hispanogodos han sido derrotados por diferentes pueblos como los lombardos, los eslavos y sobre todo los musulmanes que llegaron a Europa. La única monarquía sobreviviente, la monarquía de los francos, de origen establecido en la antigua Galia, provincia romana, se erige entonces en la protectora de la Iglesia de Roma como encarnación del viejo imperio. En este mapa vemos el imperio llamado Carolingio, que vamos a explicar por qué recibe ese nombre. Este nombre viene por Carlomagno, el rey Carlos, rey de los francos, que fue ungido emperador en el año 800. Él intentó una nueva renovación romana después de los diferentes intentos de las primeras monarquías germanas y los bizantinos. Su programa se centró en una destacada expansión territorial y una centralización del poder de carácter urbana. Él fue el primer emperador, sacro emperador romano-germánico, así se le llamó al título y al imperio que creó con la bendición de la Iglesia de Roma, la bendición papal. Carlomagno se rodeó de importantes personajes venidos de varios rincones de Europa. Para él fue muy importante constituir una corte de gente culta, de la gente más sabia y letrada de la Europa de su época. Su corte se constituyó no solo en el centro del poder más grande desde el punto de vista político, sino en el centro del saber más importante de la época. Esta corte la ubicó Carlomagno en la ciudad de Aquisgrán. Esta fue su capital. Hoy se le llama a esta ciudad no solo Aquisgrán, sino en francés Aix-la-Chapelle, y en alemán, que es donde está ubicado ahorita en Alemania, se llama Aachen, donde hizo construir su palacio y su capilla palatina a imagen de las obras que Justiniano había erigido en Occidente, sobre todo el complejo de San Vital de Ravenna. Vamos a ver más detalladamente ese complejo. Ahora el complejo del palacio, del cual la capilla era el centro más importante. El palacio de Carlomagno en Aquisgrán sigue un esquema lineal ordenado de acuerdo a un eje directriz, el más importante, del cual se derivan 2 ejes secundarios menores, uno para una iglesia en forma basilical que realmente no es iglesia, es un palacio, es un salón de la corte, y luego el eje de la iglesia en sí, la capilla, con su pórtico en la parte frontal. De esta, que es un eje finalmente radial, parten otras 2 pequeñas capillas laterales, como vemos en este esquema. Es decir, es un complejo en el cual la capilla en sí es la parte central. Su organización recuerda la de San Vital de Ravenna, la iglesia que había mandado erigir Justiniano en esta ciudad siglos antes. Es decir, es un esquema de planta central, de forma en la parte del medio octogonal, igual que San Vital, aunque la parte exterior es poligonal, tiene alrededor de 12 polígonos que forman su contorno. Si bien hay un esquema radial dentro de esta formación, de este edificio, hay un eje principal, que es el eje que va desde la entrada, por donde hay un vestíbulo, pasando por el deambulatorio, el santuario central, y que remata en la cabecera absidial ubicada en el otro extremo del eje. En la parte central, donde está el santuario, que es realmente la parte más importante de la iglesia, aunque no es donde está el altar, es de triple altura. Hay un deambulatorio en la parte inferior, en la parte superior una galería, y en el espacio central está rematado por una gran cúpula en intrados, como vemos en los esquemas. Para construir esta capilla, Carlomagno mandó a traer distintos materiales desde todas partes de su imperio. Es decir, aquí se conjuntaron materiales, los más prestigiosos, los de mejor calidad que se podían conseguir en todos los rincones donde él dominaba.
Esta capilla, actualmente todavía existente, ya no existe el complejo del palacio y la capilla está sumida dentro de una iglesia que se construyó siglos después, ya dentro del gótico, pero su interior permanece todavía intacto tal como era en la época de Carlomagno. La corte y el imperio de Carlomagno proclamó o produjo lo que se llamó la renovación o la renovatio carolingia. En el sentido de la arquitectura, los arquitectos carolingios arrojaron una mirada arqueológica sobre el pasado, si se vale esta expresión. Si ideológicamente se parte de Constantino y de Justiniano, es decir, como justificación para el Sacro Imperio Romano Germánico, arquitectónicamente se lleva la vista más atrás. Se busca la concatenación de espacios autónomos, simplicidad de volúmenes externos y organizaciones en general derivadas de los modelos tardorromanos y bizantinos. Algunos ejemplos de ese tipo de renovación carolingia lo encontramos, por ejemplo, en la iglesia de Germigny-des-Prés de comienzos del siglo IX. Esta tiene un modelo de planta central como recuerdo de los baptisterios y los mausoleos paleocristianos. Tiene 4 ábsides y en el eje principal tiene al lado del ábside recuerdo de lo que sería la antigua procesis y el diaconicón bizantinos, que ahora se convierten en 2 capillas secundarias. Germigny-des-Prés está construida en un esquema que la lleva a una altura bastante considerable, teniendo un cimborrio en la parte central, en el crucero, donde se juntan los 2 brazos de la cruz. Este cimborrio o torre central es de gran altura y aquí vemos una foto desde el interior que está cubierto por una cúpula en intrados. Otro complejo de esta época de Carlomagno es l'Orge, un complejo monástico y modelo de un eje longitudinal triunfal donde había una entrada, un vestíbulo con un gran patio porticado en el cual había una entrada, un pórtico de entrada, un edificio que servía como de entrada triunfal, y sobre el mismo eje después encontramos una iglesia bastante longitudinal de planta basilical con un remate en un ábside también bastante grande en relación al edificio. Pues bien, de este conjunto de l'Orge solo existe actualmente el pórtico de entrada, que es este pequeño edificio que vemos aquí, pero nos da una idea de los estilos arquitectónicos que en la época de Carlomagno empiezan a tener vigencia. Este edificio, muy particular por otra parte porque es realmente un recuerdo de un arco triunfal romano, con sus 3 arcos inferiores, tiene un gran salón en la parte superior al cual se sube por 2 escaleras en caracol ubicadas en lo que parecerían ser 2 cabeceras absidiales. El salón del segundo nivel no tiene un uso específico, es solamente un salón ceremonial, y en el exterior vemos que tiene los techos sumamente inclinados por motivo de la nieve, y sobre todo encontramos elementos romanos en la parte inferior, es decir, columnas de orden compuesto que no tienen entablamento, pero sí una pequeña cornisa que articula el primer nivel del segundo, donde encontramos una decoración más simple, ya no en forma de arcos, sino en forma de triángulos, con un acabado en el exterior de baldosas de barro cocido de diferentes texturas y colores. Aquí vemos una planta donde vemos las 2 escaleras que suben por las cabeceras absidiales para el segundo nivel. El imperio de Carlomagno duró algunos años. Cuando él murió, en el año 818, legó su imperio a sus 3 hijos. Esto constituyó la primera división. Y al final de cuentas, la dinastía carolingia fue desapareciendo a lo largo del siglo X hasta su total extinción. La parte oriental, Alemania, trató de mantenerse como una realidad imperial, con el gobierno de los llamados otónidas, descendientes de Carlomagno y que detentaban el título de sacros emperadores romanos germánicos. Pero se impuso una atomización feudal, es decir, el sistema feudal empezó a ser dominante en todos los territorios del antiguo imperio. Solo el Papa queda como auténtico poder universal unificador, ya que el imperio está dividido. El Papa se convierte en el eje principal de gobierno político en toda Europa. El resultado fue la desaparición de los modelos tardoantiguos por una nueva concepción espacial. En este caso estamos en la antesala del románico,
el primer estilo unificado europeo plenamente medieval. Pero este se configuró sobre una serie de aportes previos llamados prerrománicos. El primero de ellos es el uso de la cripta. Para explicar qué es una cripta vamos a hablar de sus antecedentes y por qué surgió. En Bizancio, en el Imperio Bizantino, hubo una guerra en los siglos VIII y IX llamada la Guerra de los Iconoclastas, donde un gran grupo de la población, con autoridades incluidas, se oponía a la veneración de los íconos y las imágenes religiosas y abolió su uso. Por supuesto, hubo mucha gente que se opuso a estas medidas. El Imperio Bizantino tenía fuertes relaciones con Europa occidental y empezó, por decirlo de esta manera, a exportar reliquias a Europa, porque en Europa se requerían estas reliquias. Las reliquias se convirtieron en parte esencial del espacio religioso cristiano, hasta el punto de generar un habitáculo especial para su veneración, y este habitáculo fue precisamente la cripta. La cripta supuso la integración del más viejo modelo espacial central, que ya hemos visto en videos anteriores, ejemplificado por el mausoleo, dentro del espacio longitudinal al que queda supeditado. Es decir, hay una combinación de espacio central en la cripta con el espacio longitudinal de la basílica. La incorporación de las criptas y su carácter procesional supuso la victoria del espacio longitudinal, que era esencialmente teológico, sobre el central, que era antropocéntrico. Para hablar de ejemplos de criptas o de estas primeras criptas en el occidente de Europa, nos podemos referir a esta iglesia monacal que es Saint-Germain-d'Auxerre. En esta ilustración podemos ver la planta de la cripta de esta iglesia, que está muy compartimentada, si se puede decir así, con una serie de pasillos rodeados de gruesos muros, porque esto es un subterráneo, y rematando en un gran espacio que es poligonal donde se veneran las reliquias. Esta cripta fue una de las primeras construidas en las iglesias de Europa occidental. Tiene también una pequeña capilla y está ordenada de acuerdo a ese eje longitudinal que se empieza a imponer. Todos los techos de estas criptas, así como después en las naves de las iglesias, se van a cubrir con bóvedas de arista, una tecnología constructiva que se aprendió en esta época, que era propia de los romanos, del Imperio Romano. Otro elemento que surge en Europa en esta época es el llamado Westwerk, una palabra que en alemán significa obra del oeste. El Westwerk es una fortaleza simbólica situada a los pies de las iglesias. Su trascendencia, la que tuvo sobre todo luego en el románico, radicaba en la articulación exterior de los muros frente a la simplicidad tardoantigua, en la imposición también de los campanarios con aditamento obligado del templo. Es decir, se vuelve una auténtica fachada principal de la iglesia. Se descartan los pórticos que se venían utilizando desde la época paleocristiana y la fachada de la iglesia, antecedida por este Westwerk, que es una construcción de grandes dimensiones, suple las antiguas fachadas. Para ver un ejemplo de Westwerk tenemos aquí la antigua iglesia abacial de Corvey, construida entre el 873 y el 885. El Westwerk de fachada es simulación de una torre, como si fuese la torre de una fortaleza, y está rodeada por dos torres, o flanqueada más bien, por dos torres campanario. La planta del Westwerk de Corvey nos muestra que es un edificio completo que sigue el eje longitudinal, luego se comunica con la planta de la iglesia, en sí la planta basilical. Tiene una nave central, dos naves laterales y espacios especialmente implementados para las escaleras de los campanarios. El Westwerk es una construcción a la vez autónoma, pero no puede ser visualizada o no puede ser concebida más bien desde el punto de vista de un edificio único, sino que forma parte de un conjunto, la iglesia. Por esta época, también, siglos IX hasta el siglo X, se da lo que se llamó la regularización del espacio monástico, es decir, los monasterios, que eran un elemento muy importante en la cultura de Europa occidental. Las reglas religiosas se homogenizaron hasta llegar años más tarde a las grandes reformas del monasterio de Cluny. El espacio monástico se afirma entonces sobre tres grandes ámbitos: el claustro de los monjes,
el claustro de los peregrinos y el claustro de servicios. Antiguo dibujo hecho en el siglo IX de la distribución del monasterio de San Gall, donde encontramos los diferentes espacios propios de un monasterio de primera importancia en Europa occidental, donde además vemos que el edificio principal, la iglesia, es una iglesia de planta basilical con una doble cabecera absidial muy grande. Al lado de ella está el claustro principal y una serie de edificios también con pequeños claustros que son claustros de servicio, y además tiene diferentes edificios también para acoger a los visitantes. Otra unificación que se da en esta época es la llamada liturgia romana, es decir, la imposición de la longitudinalidad junto con novedades como la cripta, los campanarios o la complejidad de los volúmenes, unido a la homogenización monástica, conducirá a la unidad litúrgica del siglo XI que abogará por un espacio común religioso. Este será precisamente el románico. Otros ejemplos de iglesias monásticas de esta época es San Michel de Hildesheim, del primer tercio del siglo XI, una iglesia bastante compleja, con un doble cimborrio, tiene doble transepto también y doble cabecera absidial, doble transepto y planta basilical. San Michel de Hildesheim existe todavía en la actualidad. Otra cosa que vemos es que empieza a haber una regularización en la construcción de los edificios. La obra de sillería en piedra poco a poco se va mejorando. Los maestros constructores cada vez son más hábiles y conocen mejor las técnicas constructivas. Eso les permite hacer edificios cada vez más sofisticados y más grandes.